Hoy vamos a estar hablando del desapego. Esto que es tan común, es una frase que hoy en día está muy en auge, hablar de desapego, que muchas veces es fundamental y otras veces es necesario aferrarse o buscar soluciones. Pero vamos a abordar el tema del desapego desde lo holístico y desde lo psicológico. Para ello nos visitan Edgar Ezequiel Espíndola y el doctor Jorge Guareschi, que vamos a estar hablando este tema desde estos dos puntos de vista. Edgar, ¿qué es el desapego? Bueno, gracias por invitarme al programa, muy contento de estar con ustedes dos acá. Bueno, vamos a definirlo por ahí en pocas palabras, en algunas palabras un poquito más sencillas para que pueda entender el público. Podemos decir que el desapego es un corte inherente a un concepto mental. Fíjate lo que estoy diciendo, es un corte inherente a un concepto mental. Es decir, que nosotros podemos tener un apego, pero primero el apego arranca en la cabeza. Hay que destacar eso. Los primeros apegos arrancan en la cabeza y después pasa por el cuerpo. Y cuando estamos hablando de desapego es un corte tajante. Si nosotros hacemos un corte con un apego mental, podemos estar un poquito más vacío en la vida. Para entenderlo de forma al revés, de forma negativa, como quien diría, podemos decir que el apego es todo lo contrario. El apego es una adhesión mental hacia algo. Un montón de personas pueden tener el apego a una pareja, el apego al amor, el apego a un objeto, el apego a un animal, el apego a la esposa, a un hermano. O sea que podemos decir que los vínculos más cercanos son los que generan apego más fuerte. El hinduismo, la cultura budista ha trabajado fuertemente estos conceptos y ha dicho que principalmente el desapego hay que arrancarlo en la cabeza. Y cuando uno está más desapegado, duele menos, todo lo contrario. Porque podemos decir que el apego está muy vinculado con el corazón, pero con la cabeza. Y uno puede estar adherido a cosas materiales, pero siempre la verdadera adhesión arranca en la cabeza. Incluso las guerras, los combates, las primeras guerras, los primeros combates, arrancan primero en la cabeza y después en la realidad, ¿sí? Fíjate cómo toda la charla está apuntando a lo mental primero, ¿no? Entonces, todo surge a partir de un pensamiento. Exactamente, un pensamiento. Después pasa al mundo material. Y fíjate que cuando pensamos, estamos así de hacerlo realidad, ¿eh? Por eso está la ley de atracción y un montón de conceptos que tienen que ver con todos los fenómenos mentales principalmente. Sí, el tema del desapego está muy vinculado también a lo que los orientales ven desde allá, desde el otro lado, cómo nosotros como occidentales estamos tan aferrados y apegados a todo, básicamente como planteaba al tema de lo material, ¿no? Y lo material también, poner eso dentro de lo material, el tema de la posesividad amorosa, por ejemplo, como tomando a la pareja como algo material, porque vos decís, ¿qué le pasó a esta persona que se deprimió o hasta lo tenía todo? Tenía casa, tenía auto, tenía una familia, tenía una pareja, precisamente eso le pasó, que tenía, y la gente se piensa que el tener a vos te va a asegurar la felicidad. ¿Cómo? Es decir, ¿cómo se mató si era feliz? No era feliz. ¿Por qué no era feliz? Porque la felicidad no está vinculada al tener, sino al ser. El ser, en esta cuestión del apego, es lo que está afectado básicamente. Con el tema del apego se afecta el ser. Si el estar apegado a una estructura o a una idea, esa idea es la que te va a manejar todo tu ser en general. ¿Sí? Y va a ir, porque va a generar obviamente tu identidad, pero ir en contra de tus propios deseos, como decíamos, es el motor de la vida, ¿no? Ahora, el tema del apego es la única visión, la oriental, con respecto a los occidentales están muy apegados, o a este pecado capital, que es la codicia, que es la avaricia, que es uno de los 7 pecados capitales. Te comento ese que hemos hecho con Juanjo, uno de los programas que hemos hecho ha sido hablaron de 7 pecados capitales, ayornados actualmente, ¿no? Y en esto de la codicia y la avaricia es precisamente la acumulación, y muchas veces la acumulación de todas estas cuestiones. Ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, de John Bowlby, que es un gran hacedor... Inglés, un psicoanalista inglés. Un psicoanalista muy bien. Él dice, el apego está vinculado a ciertas heridas que nosotros hemos padecido y sufrido en nuestra infancia. Heridas que prácticamente no escapamos ningún ser humano. Y esas heridas son la herida del rechazo, la herida del abandono y la herida de la humillación. Y que puede haber una especie de variantes, porque ¿quién no ha sido de chico un poco rechazado, un poco abandonado, un poco humillado? Pero que alguna de esas 3 cuestiones van a predominar en nosotros, ¿sí? Y que esas heridas vividas en la infancia fíjate que interesante, van a generar en nuestra vida adulta una forma, un estilo de relacionarnos con los demás seres humanos.
que va a condicionar hasta nuestros sentimientos y nuestra forma de ser y de estar con el otro en base a esas heridas sufridas. ¿Cuáles son esos estilos de apego que dice que habla de John Bowlby? John Bowlby habla de un apego ansioso, ¿sí? Habla de un apego evitativo o evasivo, ¿sí? Y esto es lo más interesante. Fíjate cómo, por ejemplo, él dice, bueno, en la herida que es básicamente la herida del rechazo, te genera una especie de apego que es el apego evitativo evasivo. Vos cuando estás con una persona que tiene una tendencia de relacionarse con vos en forma evitativa o evasiva, va a ser prácticamente imposible estar en contacto con esa persona. Porque esa persona automáticamente va a esquivar todo lo que sea una interacción emocional profunda. Entonces vas a generar siempre como una especie de vínculo superficial. ¿Pero por qué? Porque en su infancia el amor fue algo muy traumático y vinculado a cuestiones relacionadas con el rechazo. Entonces, si yo me pego mucho a alguien, como de adulto, yo me voy a decir, bueno, si me vinculo y me entrego mucho a esta relación, o voy a ser rechazado, o no voy a ser, o algo malo va a pasar. Pero esto está todo vinculado al tema de la herida que vos has sufrido de niño. La herida, por ejemplo, del abandono, a vos te lleva que en la vida adulto vos tengas una forma, un estilo de relacionarte que se llama estilo de apego ansioso. Entonces vas a estar como siempre pendiente de esa persona. Como vos fuiste abandonado de chico, porque a lo mejor tus padres laburaban todo el día o no estuvieron presentes, o directamente se fueran, vos de adulto eso lo vas a pagar por más que hayas estado tus padres, ¿no? Pero de adulto lo vas a pagar con el precio y dices, bueno, no me banco esto, no puedo estar, esto es a nivel inconsciente, por eso hay que trabajarlo en terapia, ¿no? A nivel inconsciente, porque si me desespero, y van a ser aquellas personas que van a hacer todo lo contrario de los que escapan, ¿no? Los evitativos evasivos. Vas a ser una persona con un estilo de apego ansioso. Entonces vas a estar siempre demandando la presencia del otro. Y si el otro es sano, vas a decir, no, este es insoportable porque permanentemente me está demandando, invadiendo y me está pidiendo que yo haga cosas por él y viva su vida un poco más. Exactamente. ¿Sí? Entonces es sumamente interesante cómo nos van definiendo estas heridas que si no las repensamos nos van condicionando, determinando nuestra forma de relacionar adultos. Después le echamos la culpa a los demás. Claro, es lo más fácil. Claro, y lo terrible es que después le echamos, bueno, el otro es un tóxico o el otro es así o así. Y en realidad muchas veces uno tiene una forma, un estilo de relacionarse en base a esa herida sufrida que se llaman estilos de apego, ¿no? Sí. Muchas veces, como Jorge contaba, el tema de la infancia y esos momentos que uno le genera el apego, pero también por ahí nos suelen regir cuestiones de fidelidad al clan. Sí, sí, ahí estamos hablando de algo súper interesante que lo charla mucho Bert Hellinger, perdón si lo pronuncio mal, el creador de las constelaciones familiares. Bueno, también lo hablan un montón de gente vinculado a la biodecodificación, Henry Corbin, a la bioneuroemoción, o también lo estudioso, el árbol genealógico transgeneracional, donde estamos hablando de un apego, pero fíjate lo que vos dijiste, es muy clave, un apego a una obediencia al clan, a ser legítimo inherente al clan. Es decir, para las personas que no entienden estos conceptos, hay patrones de personas que tienen un problema, una patología y lo vienen obedeciendo tal cual como lo sufrieron los padres, como sufrieron los abuelos, ¿no? Podemos hablar de mujeres que son maltratadas, golpeadoras, ¿no? y que vuelven con ese tipo que las maltrata, o por ejemplo las personas que fracasan en el matrimonio y fracasaron los padres, fracasaron los abuelos, incluso la depresión como un cáncer mental que cuando lo vemos en la clínica, cuando lo vemos en la terapia, vemos que también papá y mamá tenían depresión, al menos los dos, y los abuelos y tatarabuelos. Entonces vemos cómo ese cáncer mental se viene arrastrando como un karma de generación en generación. Ahí estamos hablando también de un apego, ¿no? Claro. Y un apego mental y emocional, y vemos cómo estas personas obedecen. Es decir, hay un montón de personas que le va mal en la vida, fracasan continuamente y se preguntan ¿por qué siempre caigo una y otra vez en el mismo error? Bueno, muchas veces si uno hace un estudio más a fondo, va a la génesis del problema, uno se da cuenta que está siendo obediente al clan y está heredando la misma enfermedad que heredaron todos, ¿no? Hasta que uno lo corte, o hasta que uno lo corta. Y lo corta generalmente cuando se anima, ¿verdad? Claro. Si no hay una actitud o un deseo de cortarlo, y generalmente para que esa persona pueda cortarlo tiene que introducirse un tercero me refiero a alguien fuera de ese clan. Ahora, es tan interesante esto, porque ¿cómo se corta esto? No hay otra forma. ¿Por qué? Porque ancestralmente nosotros, por una cuestión de pertenecer... ¿Cómo se llega a traerlo al consciente? Claro, porque tenemos, nuestro cerebro es el mismo cerebro de hace 30.000 años.
Esto es lo terrible. Hace 30.000 años, si vos no estabas dentro de la tribu, vos no sobrevivías. Porque te comían los animales o eras presa de la tribu que te mataban. Es decir, el ser humano bailaba, ¿no? Y entonces, para vos estar dentro de eso, para pertenecer, por eso ese nombra el tema de la biodescodificación, una de las 7 necesidades básicas es el tema de la pertenencia. Para pertenecer ahí, vos tenías que, hasta que se llama psicotizarse, ¿no? Rechazar la realidad. Es decir, por más que haya evidencia, por más que haya una verdad, vos tenías que rechazar eso para seguir perteneciendo al clan. Porque el clan, ¿qué es lo bueno del clan? Las creencias, los mandatos. Entonces vos, es lo que decía vos seguís siendo obediente a esas creencias por una cuestión de pertenencia. Por eso hablamos siempre de la necesidad básica, que está por eso sobre todo. Pero ¿cómo cuestionamos eso? ¿Cómo hacemos para salir de ahí? Para replantearlo. ¿Cómo hacemos si estamos en ese clan? Y no me queda otra que una terrible angustia, donde soy todo presente, y que si no es presente esa angustia, no hay cambio. Por eso siempre decimos que el motor de todos los cambios es la angustia. Exactamente. A la cual la gente le vive escapando. Claro. Hacia el pasado, depresión, o hacia el futuro, con el exceso de futuro, ansiedad, ¿no? Sí, es interesante lo que vos decís, Jorge, y añadiendo también al pasado o al futuro, conectando también con el tema del apego. Fíjate que las personas que sufren de depresión es porque están apegadas al pasado. No pueden salir del pasado, están ancladas, están crucificadas con el tema del pasado. Y las personas que sufren de un trastorno de ansiedad o que sufren de ansiedad están apegadas al futuro. Y fíjate que estos conceptos, el pasado y el presente, no existen. Solamente existen como concepto mental en la persona. Pero esta persona está siendo mortificada y está siendo apegada o al pasado o al futuro. Incluso también, tristemente hablando, de las personas que se quitan la vida, también se quitan la vida por un apego mental, que lo carcome y que terminan no queriéndose matar a sí mismo, porque la persona que se quiere suicidar en realidad quiere seguir viviendo. Lo que quiere matar es el dolor que tiene adentro de mismo. Pero lo que quiere matar, yendo más al fondo, para ahí desgajarlo un poquito más, quiere matar ese concepto mental que lo está torturando, Y estamos hablando de un apego, no puede dejar de pensar un montón de cosas que quizás quedaron marcadas, ¿no? Y por eso quitarse la vida. Por eso hablando de apego. La gran pregunta del suicida es: ¿a quién querés matar? ¿A qué querés matar? ¿O a quién querés matar matándote? Sí, esto es lo que dicen, ¿no? Es decir, muchas veces uno quiere matar algo, una creencia humana que está dentro nuestro y que nos lleva a un sufrimiento terrible, pero también muchas veces yo me mato por lo que decíamos anteriormente, el tema de la cuestión de la dependencia afectiva emocional, claro, que es un desorden de personalidad muy grave, que se llama desorden de personalidad dependiente, ¿no? Esto es muy frecuente en varones, por ejemplo, que las mujeres los dejan, y ni hablar si hay la combinación con un cóctel mortal con combinación de sustancias, ¿no? Me dejó y encima combina sustancias. Sí, de hecho la tasa de suicidio está más alta en el hombre que en la mujer. La mujer lo soporta mucho más, el hombre se quita la vida, no puede soportar, ¿no? El tema del desapego le cuesta, al hombre le cuesta desposeer. Pero es por una cuestión de orgullo, o sea, esa cuestión machista de decir que a mí no me puede pasar, que a mí no me puede abandonar. La cuestión está buena, la pregunta. Me tomo un poco la batuta. Sí, por favor. Creo que la cuestión de orgullo está vinculado al tema del no permitirse lo emocional. Claro. ¿Sí? Pero después es muy frágil, vos terminás siendo muy frágil. Así como hablábamos en el programa anterior, de que la mujer por ahí es mucho más castrada, por una cuestión machista en su sexualidad, los hombres somos mucho más castrados a nivel emocional. Emocionales. Entonces, al no permitir, me dejó una chica, pero no sé, antes de... No voy a llorar, claro, no voy a insultar, no voy a sacar la bronca afuera, me la guardo, me la reprimo, me termino matando. Es decir, la gente tiene que entenderlo esto. El suicida clausura la palabra, clausura su expresividad emocional. Por eso cuando vos, ¿cómo derretís esa barrera con la cual el suicida está tan cerrado? Horadando, eso, para horadar eso tiene que aparecer la palabra, claro, y que exprese emociones. A un varón que hace dar un abrazo y que se derrita, sí, en esa armadura que está donde no puedo llorar, no puedo expresar, se relaje. Con el abrazo sigue la tensión. Exacto. Aflojalo, aunque sea un varón, el varón se va a poner duro. Y vos lo tenés que abrazar más fuerte. Y aflojate. Sí. Aflojate y está bien. No tenés que estar tan duro. La persona que se suicida no expresa emociones y no habla. Y por eso es esto, no es casual que el varón se suicide más. El varón se suicida más porque no tiene la capacidad de expresividad de la mujer en forma dialógica y no tiene la capacidad o el permiso para darse de expresar emociones como si se da a la mujer.
Lo único que tiene el hombre es un mayor permiso a nivel sexual, nada más, pero también es responsable de castrar a la mujer. Una de las terapias que es realmente maravillosa para esa parte de tensión es la biodanza. Sí. Porque uno puede sacar expresar, sacar emociones, fundirse en un abrazo con algún compañero o compañera ahí del grupo, es realmente maravilloso. Maravilloso. Hay muchos abordajes que se pueden hacer de distintas terapias, ¿no es cierto?, para el tema del desapego, sobre todo, no solo desde lo psicológico, sino también de lo... Sí, yo considero que lo trabaja mal desapego de mi punto de vista, porque he estudiado la psicología más rígida, más ortodoxa. Yo creo que el desapego se trabaja más en las terapias alternativas. Quizás una psiquiatría holística, una psicología holística, bueno, nombré las constelaciones familiares. También el Reiki tanatológico, que es una novedad en América Latina, pero trabaja mucho el tema del desapego, pero la muerte, cuestiona la muerte, se trabaja también el duelo, el suicidio que estábamos hablando. Bueno, es un Reiki muy vinculado a lo oscuro, a lo tétrico, pero siempre no desde una mirada peyorativa y negativa, sino una mirada positivista, si se quiere. Además, el Reiki, como dije, las constelaciones familiares, bueno, flores de Bach, también se suele trabajar un poquito eso. También las tenga muy vinculado al Zen, al budismo tibetano. También está la psicoterapia Zen. Bueno, un montón de terapia que tiene que ver con lo alternativo, con lo holístico. De mi punto de vista, lo trabaja mucho mejor al ser, a la persona, en su génesis, en los principios más espirituales, que las psicología ortodoxa, ¿no? Que es muy superficial, o que la psiquiatría, vos conocés que la psiquiatría clásica, donde bueno, consideran ellos que el desapego, un montón de patologías se puede curar con una pastilla, y nada más erróneo que eso, ¿no? Porque trabaja lo superficial, y con los medicamentos, si bien en algunos casos sabemos que está válido para un montón de trastornos mentales, son necesarios, pero sabemos que no va a la raíz del ser y no trabaja el desapego, ¿no? Vos lo conocés mejor que yo, Sí, y el tema de cómo vemos, porque aparte depende del psiquiatra, es decir, si el psiquiatra no considera que la psicoterapia es mucho más importante que la pastilla, va a solamente apostar a la pastilla. Es lamentable que muchos colegas solamente hagan la parte psiquiátrica, psicofarmacológica, porque ahí agravas mucho más el cuadro, es decir, generar lo que se llama una iatrogenia médica. En lugar de ayudar, vos entras el cuadro, ¿por qué? Porque la persona va a terminar desarrollando una sobredosis de medicamentos. O una intoxicación. Hoy vi una chica de 14 años con un intento de suicidio en el sanatorio firmat, con el tema de que se había suicidado, con un exceso de pastilla que se lo había medicado. Yo, viste que siempre te digo lo mismo, Juan, que es una locura para mí medicar a chicos precisamente por este tema. De hecho, eso de medicar poco. Muy poco, y aparte soy muy crítico con respecto a el tema de no considerar la psicoterapia como una cuestión acompañante, porque si vos solamente vas por el tema de la pastilla, de la cuestión psiquiátrica, psicofarmacológica, vos generás automáticamente una dependencia, una tolerancia. Tolerancia significa que el hígado, tu cerebro, van lavando la sustancia, entonces vos cada vez necesitas más dosis. ¿Y qué lográs? Incrementar y aumentar y engordar la industria farmacológica, que es la que más genera. Negocio faraónico. Exacto. Entonces, esto también hay que saberlo. Somos hoy, el 50% de la sociedad es hoy psicofármaco dependiente. Sí. En forma adulta, por eso me parece un horror a mí comenzar la carrera en niños y adolescentes, porque los estamos matando y le estamos quitando la libertad. Es decir, hoy el 50% de la gente se resiste a una terapia y quiere y prefiere el tema de la cuestión de psicofarmacologizarse. ¿Por qué? Porque es más fácil. Me tomo una pastilla, pero después una pastilla no tomás una por día, tomás dos. Y dentro de 10 años no te mató la depresión no te mata. No. Te mata la psicofarmacología acompañante a la cuestión depresiva. Claro. De la ansiedad no salís tomando ansiolíticos. De hecho, ahí en pocas palabras, sí te dejo hablar a vos, Juan, creo que el mejor psicofármaco, la mejor farmacia es justamente esto, lo que estamos haciendo, interactuando, hablando, o que la persona se pueda expresar, pero también el silencio. Muchas veces es bueno que la persona tenga un poco de silencio, pero también tenga un poco de paz mental, ¿no? Lograr la paz con el silencio. Exactamente, cuando uno logra que el parloteo mental se detenga, uno se relaja. Muchas veces hay muchas personas que tienen trastorno de ansiedad
o una ansiedad elevada y no pueden dejar de pensar. Incluso esto se nota en el insomnio, ¿no? Cuando una persona no puede descansar, y es decir que el peor enemigo está primero en nuestra cabeza. Por eso digo que el mejor psicofármaco es cuando uno también tiene silencio en la cabeza, en el corazón, cuando uno también puede dialogarlo, hablarlo, también un abrazo. El perdón también tiene que ver con un desapego. Un montón de personas que están adheridas a la falta de perdón, ¿no? Y cuando uno no perdona, está pegado a algo tóxico y estamos en contra de la vida misma, ¿no? Entonces fíjate lo importante, el hecho de perdonar se hace que la mochila sea un poco más liviana y uno pueda ser forastero en esta vida, pero de una forma más idónea, más pacífica y más linda, ¿no? Entonces todo esto se resume mucho en una palabra que en el mundo de la ciencia no se quiere nombrar, que tiene que ver con el amor. El amor en el silencio, el amor en la palabra, el amor en el abrazo, el amor en el perdón, como dije, pero se resume en esta palabra y hay que de alguna manera impregnarla, ¿no? Hay que bañarnos de este término. De eso nos vinieron a hablar todos los grandes maestros ascendidos. Buda, Jesús, Krishna, todos nos hablaron de amor. Y una forma hay que resignificar el perdón, porque generalmente tomamos el perdón como es algo que le damos al otro. Si lo perdonamos y ya está. Y el perdón no es algo que le damos al otro, el perdón es algo que nos damos nosotros. Es que yo no tengo rencor hacia lo que sucedió. Y no quiere decir que perdonar vuelve a ser lo mismo. El perdón no quiere decir que todo vuelva a ser igual. No, el perdón implica también olvido, porque uno dice, perdona pero no olvide, es una frase, es un engaño. Pero también eso, es saber que el perdón es algo que nos damos a nosotros, que yo no guardo rencor por eso que pasó, porque el rencor me hace mal a mí, no te hace mal a vos. No, el que tiene más beneficio con el perdón es uno mismo. La Biblia misma, con la otra vez hablamos también con Jorge, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjate que está hablando cómo. El cómo no es que amarás a tu prójimo más que a ti mismo, sino que el cómo significa primero yo y después vos. Pero entonces, no nos enseñaron a amarnos a nosotros. No hay el amor propio no se enseña. En la Biblia mucho. No hay ninguna parábola que nos enseñe a amarnos a nosotros mismos. No se enseña mucho, incluso también el tema castigado. De castigado. Si vos te pones a construirte o empezás a pretender quererte un poco, sos un egoísta. Claro. Y yo digo, bueno, vos estás siendo un ególatra, que es peor que ser egoísta. Cuando alguien te dice, vos sos un egoísta, sí, yo estoy siendo egoísta porque sin mí me he dado cuenta que no puedo vivir. Puedo vivir sin mi papá, sin mi mamá, pero sin mí no puedo vivir. Entonces tengo que ser necesariamente egoísta. El problema con el egoísmo es cuando vos te das y te quedás con lo que se llama el narcisismo secundario, que vos solamente te quedás con lo que te das. Es maravilloso darte para después compartir eso con los demás. Pues no se puede dar lo que vos no tenés, es una falsedad. Totalmente. Ahí sos ególatra. Te doy para que o hago centro en vos, o te digo, sos un egoísta porque tenés que estar a disposición mía. Es decir, no hay nada mejor. ¿Cómo se comienza uno a amarse a sí mismo? Siendo egoísta y cuestionándose esta cuestión del egoísmo. Cuando te quieren manejar, sos un egoísta porque te estás ocupando de vos. Vos tenés que decir, si de adulto no me ocupo de mí, de mi placer, de mis deseos, de mis pensamientos, y de hacer de pronto lo que me gusta, nadie lo va a hacer. Y esa es la forma en la cual vos tenés que comenzar. Porque si no te transformás en algo peor que egoísta, que ser ególatra. Centrarte en el mundo del otro para obtener beneficios. Hablábamos que es fundamental, bueno, tanto en el tema del egoísmo como en el desapego, cambiar el pensamiento. ¿Cómo es posible? ¿Cómo cambiamos un pensamiento? Un pensamiento, la única manera de cambiar un pensamiento es saber cómo se realiza el pensamiento, cómo se gesta el pensamiento, por qué se sostiene el pensamiento. Y volvemos a lo anterior, si un pensamiento vos lo sostenés porque a vos te da un cierto beneficio, pero no un beneficio que te va a favorecer, un beneficio que te va a perjudicar. Yo tengo que encargarme de papá y de mamá de forma inconsciente, esto no te lo va a decir la gente, los chicos, los más adultos, tengo que encargarme de papá y mamá, no te va a decir así, pero el pensamiento inconsciente, yo tengo que encargarme de papá y esto me da poder. No te está dando poder, te está tornando una persona manipulatoria y te está dando el tema de la posibilidad de terminar con un suicidio. Hoy lo encaré así con esta chica, hoy el tema, ¿no? Porque ella estaba como muy metida entre los padres, y aparte estaba siendo instigada, carne de cañón de ambos y siendo utilizada como un trofeo. Entonces,
Pero, ¿cómo sale ella? Si eso le da poder. Papá confía en mí y me dice cosas que no le dice a mamá, o mamá me dice cosas a mí que no le dice a papá. Este poder es el poder autodestructivo. El pensamiento es eso. El pensamiento lo empezás a deconstruir cuando vos empezás a ver cómo se gesta. Es un pensamiento propio, que muy pocas veces es un pensamiento propio. Sí, o es un pensamiento, es una idea. Una construcción. Es una construcción vinculada a partir de lo que vos estás viendo de forma disfuncional. Si vos generas un pensamiento en base a algo creativo, o en base a un bienestar, o en base a lo que decía ese con el tema del mindfulness, decir, bueno, me centro en mí mismo, qué deseo, qué quiero, pongo mi quietud mental, a partir de ahí elijo, decido, pues van a venir ruido, pero hasta que me centro en lo que quiero, qué deseo, pero de forma personal. Es así de simple. Si vos no lográs eso, pero esto es una pavada. La gente no lo puede hacer. Claro, pues si cuando yo, por ejemplo, doy una charla y digo, bueno, vamos a hacer mindfulness, vamos a hacer concentración 3 minutos. Y la gente probablemente empieza a inquietarse. No pueden estar ni siquiera 10 segundos. Que es tan sencillo, que que es de poner un ratito y poder meditar, cuesta tanto a las personas, más al occidental. Más al occidental le cuesta mucho meditar. Y para sumar a lo que decís vos, hay que tener tanto cuidado con lo que pensamos, porque el pensamiento emana la vida. Yo siempre hablo mucho de practicar una ecología mental. ¿Qué es la ecología mental? Ojo con lo que vemos, ojo con lo que escuchamos y ojo con lo que pensamos. Cuando más limpios tenemos los pensamientos, más tranquilos estamos y más podemos lograr la paz mental. Porque además hay que tener cuidado con lo que uno piensa, porque muchas veces no vemos la realidad como es, sino la vemos como somos nosotros y cómo lo pensamos. O sea que no vemos el objeto per se, el objeto en sí mismo, sino cómo lo percibimos nosotros. Por eso es tan importante el pensamiento, porque también ahí arranca el apego o el desapego. Tu cabeza puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Fíjate cómo eso arranca acá, volvemos de nuevo a la misma charla. Entonces no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. Aparece Lacan diciendo, el eso. amor es dar lo que no se tiene a alguien que no es. Incluso en el pensamiento también hay que tener tanto cuidado, porque en el pensamiento aparece el significado que nosotros le ponemos a las cosas. No es en sí mismo, sino la intención que yo le coloco a lo que estoy viendo, ¿no? La intención, el pensamiento, el significado, los ideales que yo tengo en mi cabeza, que hacen que yo interprete de una manera lo que estoy viendo. Fíjate que hay hermanos donde uno se puede quitar la vida y otro no, donde uno ama la vida y el otro no, donde uno es drogadicto y el otro no. Es porque a pesar de vivir un mismo hecho trágico, uno lo toma de una manera y el otro lo toma de otra manera, ¿no? Son las interpretaciones, son los pensamientos, el significado y la idea, ¿no? Y hoy sabemos desde las neurociencias que los pensamientos y las ideas se gestan, se generan en nuestra cabeza a partir de polipéptidos, a partir de síntesis de proteínas. Es decir, vos el gestar, el generar nuevos pensamientos, nuevas ideas. Por eso un sueño no es un simple sueño, un pensamiento no es un simple pensamiento. Tiene hasta una inscripción en nuestro cerebro, esto está bien estudiado desde la neurociencia, pero lo que pasa es que esto requiere de un trabajo cognitivo. ¿Sí? Ahora, si vos no realizás ese trabajo cognitivo con un cierto esfuerzo, y ese pensamiento no lo vas a poder realizar nunca, porque estás en la zona de lo que llamamos siempre la zona de confort, de comodidad, donde sigo con el pensamiento prestado y sigo mi vida en base a lo que me han enchufado. La verdad que es un tema muy interesante, se nos pasó la media hora volando y con muy buenos conceptos. Gracias gracias vos, Juan, por acercarte nuevamente, y bueno, también queda pendiente, no será la última oportunidad, porque va a haber muchos más temas para ir desarrollando. Gracias, Jorge. Un placer, Juan. Gracias a ustedes. Gracias.